O participante tal. Entendido. Bueno. ¿Vamos a arrancar ya? ¿Sí? Bueno. Buenos días, para los que no me conozcan en la cátedra, soy Diego Centurión, jefe de trabajos prácticos de la cátedra de ortopedia y traumatología, y hoy vamos a hablar de fracturas frecuentes en niños. ¿Sí? Una clase corta, pero entretenida. Los conceptos que vamos a desarrollar van a ser más que nada prácticos y teniendo en cuenta que lo que queremos desde la cátedra es que ustedes saquen conceptos sencillos y fáciles de recordar y que les sirvan para el día de mañana, ¿no? Bueno. Como les dije, el tema de hoy es fractura frecuente en niños. ¿Sí? Un clic sobre la pantalla. Ahí está. Bueno. Empecemos con los datos generales de las fracturas en niños. ¿Sí? Bueno. Datos a tener en cuenta. Las fracturas son más frecuentes en niños que en niñas. Una relación de 66 a 34 o 2 a 1. Las fracturas fisarias, las más graves, pueden afectar el cartílago de crecimiento y corresponden a un 15 o un 20%. Les recuerdan que el hueso tiene una epífisis, una fisis y una diáfisis, ¿no? Cuando hablamos de fisaria, hablamos del cartílago de crecimiento. Hay dos cartílagos en cada extremo de los huesos largos. Las fracturas en el miembro superior son más frecuentes que en el miembro inferior, una relación 3 a 1. La del lado izquierdo y derecho no hay una forma, ¿cómo se dice?, que predomine. Se da por igual el lado derecho y el lado izquierdo. Lo que sí, antes de los 6 años se agrupan el 20% de las fracturas, y después de los 6 años el 80% restante. O sea que son más frecuentes en niños mayores de 6 años. Las fracturas infantiles curan rápidamente, más rápido que los adultos. Los niños toleran muy bien los yesos, las tracciones, sin ocasionar ningún tipo de rigidez articular. ¿A qué se debe todo esto? A lo que dice el último puntito acá, que el grueso periósteo de los niños mantiene las reducciones y defectos pequeños de reducción que dejan sin tratar debido a la alta capacidad de remodelación. Recuerden que el niño, en el infante, el periósteo es una estructura bastante, es como un estuche que tiene el hueso, por donde el hueso se nutre, y eso le otorga características particulares de remodelación, de no desplazarse, y de algunos tipos de fracturas que ahora vamos a ver, que se dan solamente en niños y no en los adultos. Ese concepto de que el grueso periósteo, recuérdenlo siempre, porque en los niños es así, a diferente de los adultos. ¿Sí? Vamos a comenzar a hablar de algunos huesos en particular. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. En la clavícula, la fractura de clavícula corresponde al 10 al 15% de las fracturas infantiles, el 50% después de los 10 años, y es más frecuente en varones. Se produce generalmente por caída sobre el hombro, un mecanismo indirecto. No cae sobre el hombro y se fractura la clavícula. También se puede dar, y se da en la parte obstétrica, en los niños que nacen en posición no, o el canal es muy estrecho, o el bebé muy grande, se produce una fractura, digamos, no sé si decir iatrogénica, pero terapéutica, porque hay que fracturar la clavícula para poder sacar el bebé del útero. Y eso es una proporción de 0,3 a 0,6,3%. Pero no trae ninguna complicación después al bebé. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de clavícula, y normalmente el tratamiento de una fractura de clavícula, ténganlo presente, el tratamiento es conservador, con un vendaje en 8 o un yeso en algunos casos, pero siempre tratamiento conservador, no quirúrgico, como en la mayoría de los pacientes infantes. Pasamos al húmero, que son más frecuentes en adolescentes que en niños.
constituye entre el 1 y el 3% del total de las fracturas infantiles, remodelan menos cuantos más distales son, responden satisfactoriamente al tratamiento conservador, y en algunos casos el tratamiento puede ser una osteosíntesis con un enclavado endomedular, pero principalmente el tratamiento sería ortopédico, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, una fractura de diáfisis, ¿sí? O de extremo proximal de la diáfisis humeral, y cómo responde tranquilamente a un tratamiento ortopédico. Y miren cómo la remodelación, cómo el hueso queda prácticamente igual a lo que era anteriormente a las 8 semanas. Hay una gran capacidad de remodelación. La fisis es la que más remodela, y ahí donde las propiedades de los niños de remodelar y consolidar las fracturas mucho más rápido que en los adultos. ¿Cómo pueden tratarse la mayoría de estas lesiones? No se olviden el gran potencial, repito y voy a ser reiterativo, el gran potencial de remodelación de estas fracturas. La función y apariencia clínica son completamente normales. Prácticamente no hay ningún tipo de secuelas. Acá tenemos fracturas ya más desplazadas, de donde el tratamiento también es ortopédico, en el caso, también de acá en la foto, un tratamiento con yeso, ¿sí? Y acá tenemos otro caso que comenzó con un tratamiento ortopédico, con yeso. Había una gran desalineación, había un cabalgamiento en la fractura que se ve en la primera foto. Entonces se optó por un tratamiento quirúrgico, por un enclavado endomedular, con clavos de Ender o clavos de Rasch, que es lo que utilizamos en pediatría. Y fíjense cómo la evolución, ustedes van a decir, no, el hueso no queda derecho, no se preocupen por eso. Y volvemos al principio anterior, la remodelación en el tiempo, al año, a los 2 años, el hueso se endereza milagrosamente hacia el periósteo y recuperamos la anatomía funcional y estética perfecta. Estos clavos se deben retirar, ¿sí? Al terminar el tiempo de consolidación, y la vida del bebé, del niño, sigue siendo la que era antes. Tenemos otro ejemplo, la primera foto, una fractura desplazada, cabalgada, un pequeño acortamiento. En principio se hizo un yeso, pero es un tratamiento, digamos, en este caso hay que inmovilizar todo el húmero, y es un yeso tóraco-braquial que no se hace, los chicos no aguantan, entonces se suele hacer una reducción con clavos, y en este caso, es un caso que con ese yeso, el chico se ve que se portó demasiado bien, y quedó con ese yeso, y así consolidó la fractura, que la última filmina quedó perfecta. Acá vamos a entrar en un tema que es importante porque tienen que recordar, y es frecuente, que son las fracturas del húmero distal, donde tenemos las fracturas supracondilias, famosas fracturas supracondilias, que van a encontrarse muchas, no tantas fracturas, sí, van a haber fracturas si hacen pediatría o guardias, donde hayan chicos con traumatismo, pero van a ver más que nada las secuelas, porque una fractura maltratada, un tratamiento erróneo, terminan con una consolidación viciosa y un codo en valgo. Y es muy frecuente en gente de la zona rural o que no tienen capacidad de llegar hasta un traumatólogo, y los trata cualquier médico y terminan con esta secuela. Recuerden esta fractura, que es muy importante, la fractura supracondilia, que es el 83% de las fracturas de húmero distal. Después tenemos fracturas del cóndilo externo, un 15%, fractura del epicóndilo medial, un 2%. No se levanta. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las fracturas? Por el mecanismo de producción, que decimos nosotros, y es la forma en que se produce el traumatismo. En la fractura supracondilia, el 90, el 95%, por no decir todas, se produce por una caída en extensión. Pregunta de examen: ¿cómo se produce una fractura supracondilia? En su mayoría, en extensión, 90 al 95%. También podemos clasificarla de acuerdo al grado de desplazamiento. Y ahí ya vamos a entrar en una clasificación que es fácil, pero que no es necesario que la aprendan. Es cuando hay una fractura, Gartland la modificó Wilkins, pero
en tres tipos. Línea de fractura en la cortical anterior o posterior, que es una fractura casi incompleta. Fractura con desplazamiento, pero con algo de cortical anterior o posterior intacta. Fracturas completamente desplazadas. Leve, moderada y severa, para que entiendan más fácil. Aquí tenemos la primera, que es la línea de fractura en la cortical anterior o posterior. Ahí está la flechita. Apenas se divisa, digamos, el trazo de fractura. Esta es una fractura supracondile, sin desplazamiento. Tratamiento ortopédico. Esta es una fractura ya tipo 2, en extensión, nuevamente, pero ya hay un pequeño desplazamiento, pero sigue habiendo contacto de la cortical posterior. En este caso, ya es el tercer caso, ya sería una fractura severa, hay desplazamiento. Y en esta fractura es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que en el codo bajan 3 nervios importantes y la arteria humeral, que se transforma en luego las arterias del resto del miembro superior, y esa arteria humeral puede verse lesionada por los fragmentos óseos. Y ahí puede aparecer complicaciones como una contractura isquémica de Bollmann, que ya la habrán visto en complicaciones de las fracturas, y quedan una mano en garra, una mano que no se puede utilizar después. Por eso esta fractura es muy importante detectarla y tratarla correctamente para evitar las complicaciones. El ejemplo, y terminan con una pequeña osteosíntesis. En este caso, sí, en las que tienen desplazamiento, terminan con una osteosíntesis, o una osteodesis sería con clavijas. Acá tenemos la imagen, como esa fractura que estaba así desplazada, se la reduce en quirófano, bajo anestesia siempre, ¿sí? Y se colocan 2 clavijas para inmovilizar los fragmentos y dejar el tiempo correspondiente, no más de 4 semanas, consolida, se retira la clavija, se retira el yeso y vuelven a la vida. El antebrazo es otra de las partes del cuerpo que también se fracturan frecuentemente, pero no tanto como las otras que estuvimos hablando. La remodelación es insuficiente, normalmente. La recuperación funcional no siempre es la esperada y podemos encontrarnos con pseudoartrosis. Recuerden que la pseudoartrosis es la no consolidación del hueso, ¿sí? Entonces, en este tipo de fracturas, como el antebrazo, hay 2 huesos. Normalmente, si no hay tanto desplazamiento, ahora vamos a ver los tipos que hay, se termina en un enclavado endomedular o placas y tornillos. Para que se dé la pseudoartrosis tiene que haber una falta, falta de contacto entre los 2 extremos óseos, y tiene que haber mala irrigación, y tiene que haber movimiento excesivo de los fragmentos. Y eso condiciona a que el hueso, por más niño que sea, por más periosteio que tenga, vaya y haga una pseudoartrosis. Esto es lo que le quiero explicar y quiero que entiendan. Los 3 estadios, cómo se puede presentar una fractura. Lo van a ver mucho y tienen que agudizar sus ojos para ver este tipo de clasificación. Es fácil, pero tienen que practicarla. Hay 3 estadios: la deformidad plástica, el tallo verde y la fractura completa. ¿Okay? Deformidad plástica, tallo verde y fractura completa. Esto vendría a ser una deformidad plástica. Es cuando ustedes van a ver en una radiografía un hueso, o sea, el cúbito, el radio, el húmero, el fémur, tibia, huesos largos, que en vez de mantener su alineación, su eje, aparece, vamos a llamarlo, doblado. Esa se llama deformidad plástica. Y eso es una fractura. ¿Eh? Y debe tratarse como una fractura. Por ejemplo, aquí tenemos, si ustedes recuerdan anatomía, cuál es el cúbito, cuál es el radio, ¿sí? El cúbito tiene una deformidad plástica, ¿sí? Y el radio tiene ahí, dibujadito, una fractura en tallo verde, una fractura, digamos, obvia o que no pasa desapercibida. Pero el cúbito tiene una deformidad plástica, está doblado nada más. Y en el antebrazo, el hueso que le da el eje, la dirección, la longitud al antebrazo, es el cúbito. Y esto es lo que tenemos que saber ver
y apreciar y tratar correctamente. Esto vendría a ser una fractura en tallo verde, se rompe una de las corticales, la otra queda indemne. Esto sucede porque el lado de la compresión es la que se rompe y el lado de la tensión que se rompe y el lado de la compresión queda parcialmente intacto y sufre una deformidad plástica. Es como de un lado se dobla y de la otra cortical se fragmenta, se rompe, se fractura. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. Aquí tenemos, si ven detalladamente, van a ver el extremo distal del radio, como ahí como que el hueso se infla un poquito. Bueno, esa es una deformidad plástica, en este caso se llama torus, tiene nombre propio, que ya no sería antebrazo, sería fractura de muñeca, pero te pongo como ejemplo para que vean la deformidad plástica. Y gracias al periósteo, esto no se desplaza. Aquí van a ver cómo en la extremidad distal del radio y del cúbito, cómo va evolucionando esto, esa deformidad con el tiempo de la primera foto. Ahí va consolidando 4 semanas, 8 semanas, y cómo recupera totalmente la alineación y la biomecánica del hueso. Así que en deformidades plásticas y en tallo verde, con tratamiento ortopédico es suficiente. ¿Sí? Ahora, en las fracturas completas, revisemos nuevamente sus características, como dice acá la filmina. Hay una mínima estabilidad intrínseca, angular, rotacional y longitudinal. Las fuerzas musculares son un factor deformante principal, los que traccionan son más que nada los músculos, los tendones, y hay una mayor lesión de tejidos blandos. Entonces acá tenemos que estabilizar esta fractura completa, ya con un método un poquito más agresivo, y ya pasamos a la parte quirúrgica. Tenemos que estabilizarlo con clavos endomedulares, siempre tratando de no tocar o no pasar por la fisis, o el famoso cartílago crecimiento, porque se puede alterar el crecimiento de dicho hueso. Estos métodos normalmente son temporarios, lo dejan máximo 3 a 4 semanas, luego se retiran los clavos. Pero sirve para alinear y reducir la fractura. Todo esto, obviamente, se hace en un quirófano, bajo anestesia. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejemplo, fractura de antebrazo, y cómo se podría decir que son fracturas completas, pero, y algún te puede decir incompleta, o podemos discutir eso, pero con un tratamiento ortopédico, tranquilamente la consolidación fue aceptable. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense cómo hay una angulación, se reduce bajo anestesia, se coloca un yeso, y así es como, la última filmina ahí, como termina esta fractura. Consolida tranquilamente con un tratamiento conservador. Acá tenemos otro ejemplo, que es una fractura más allá de muñeca sería, pero miren cómo ya hay un desplazamiento. ¿Sí? Y en este caso, con tratamiento ortopédico, ¿sí? Esto fue anestesiado, reducido en un quirófano, se le colocó un yeso, y así queda la muñeca. Fíjense cómo va consolidando y cómo el hueso mantiene el eje y la longitud, y siempre y cuando no se afecten las estructuras articulares, digamos las cavidades articulares, pero tiene muy buena evolución. Y esto es al mes. Fíjense cómo de esto pasa a esto y termina en esto, con un mes de tratamiento. Las fracturas de fémur, vamos a la parte más del miembro inferior. La fractura de fémur en el niño ocupan el tercer lugar de las lesiones esqueléticas, y por lo general se asocian a traumas de alta energía. Las fracturas de tibia y peroné en los niños constituyen las injurias más frecuentes del niño. Y acá le hago una salvedad: siempre que usted en la guardia, o donde estén trabajando, vean una fractura de fémur, de tibia o de húmero, siempre piensen en lesiones o agresiones por violencia familiar. Yo veo muchos pacientes chicos que dicen que se cayeron y se fracturaron. Y muchas veces tienen que mirar el trazo de fractura, cómo es, para darse cuenta si es o no, y a veces hay que hacer la denuncia o hablar con los padres, con las autoridades, y dar aviso a las autoridades, porque
es un hueso que para que se rompa tiene que haber una alta energía. Por una caída, pocos son los huesos que se fracturan, pero tengan eso presente para cuando trabajen y tengan niños en su poder, digamos, a su cargo, cómo hacerlo. En el fémur, el hipercrecimiento y la remodelación no siempre son suficientes. Hay que controlar la reducción y siempre conservar la longitud. Hay dos picos de frecuencia, de los 3 y 5 años y de los 11 a los 13 años. Puede haber fracturas obstétricas, pero es muy baja, pero siempre podemos buscar ahí algún otro síntoma, síndrome, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, como causante de esta fractura. Las opciones, como es un hueso largo, normalmente terminamos en un enclavado endomedular elástico o rígido, o placas y tornillos. Pero el hueso es muy noble y acepta tratamientos también conservadores, que ahora vamos a mirar. Acá tenemos una fractura, un ejemplo, una fractura de fémur, se lo inmovilizó con un yeso inicialmente, y luego se colocaron 2 clavos de Ender en el fémur, y ahí está, en los 4 meses, como consolida esta fractura. Otro ejemplo, un chico ya de 13 años, un chico ya más grande, donde termina con un tratamiento quirúrgico, pero con placas y tornillos. Esta reducción ya es a cielo abierto. ¿Sí? Ahí hay que abrir el foco y colocar placas y tornillos, alinear el hueso y quedan perfectos. Otro ejemplo, ahí ven cómo va consolidando esta fractura con placas y tornillos. ¿Sí? Y bueno, la tibia es la fractura más frecuente, lo recuerden también, más frecuente del miembro. La mayoría son estables y responden bien al tratamiento conservador, asegurando la alineación y la longitud. Las opciones son enclavado endomedular elástico rígido, tutor externo o yeso, parecido a lo que es el tratamiento del fémur. Acá tenemos una fractura tibia proximal, que con tratamiento ortopédico, una bota larga de yeso, tranquilamente, una crudopedia, anda perfectamente. Aquí hay una fractura espiroidea, en diáfisis tibial, ¿sí? Tratamiento ortopédico, ¿sí? Acá hay una fractura desplazada, que siempre háganse el concepto que cuando las fracturas son en los niños no desplazadas, incompletas o una deformidad plástica, el tratamiento es ortopédico. Y si hay desplazamiento, hay que reducir y estabilizar con algún método quirúrgico, con un material de osteosíntesis, un clavo, una placa o un tornillo. En este caso, hubo una fractura de tibia y peroneo, una fractura de pierna, desplazada y terminó en un enclavado endomedular con clavo de Henders. Y este concepto, ténganlo presente, que cuanto más pequeños, mayor poder de remodelación y menos opción de cirugía, y cuanto mayor edad, menor poder de remodelación y mayor necesidad de cirugía. Este fue el concepto que les expliqué anteriormente del periósteo, ¿sí? Cuanto más chicos, más nobles son. Para el tratamiento conservador, existen realmente casos típicos. Las fracturas por C son reducciones y alineaciones aceptables para tratamientos incruentos. Los patrones de fracturas típicos para reducciones incruentas y tratamientos conservadores serían estos ejemplos. Pero en los niños, el tratamiento conservador sería el primer tratamiento del que buscamos todos, debido a la gran capacidad de remodelación. Y recuerden los tipos de fractura: la deformidad plástica, tallo verde, no desplazadas y las desplazadas. ¿Sí? Y el quirúrgico es más que nada para asegurar la reducción, evitar que se angulen, que se deformen y que se vuelva a desplazar los fragmentos del hueso, y promover, digamos, una pronta movilización de la articulación. Y asegurar una mejor calidad de vida, porque una fractura de fémur normalmente en un niño dura en 3 meses. Siempre un hueso largo, soporta mucha carga, igual que la tibia. Entonces, por ahí, tener un chico con un yeso 3 meses, que es mucho. Entonces, con unos clavos endomedulares o placas y tornillos, a las 3 semanas ya estamos moviendo la rodilla, la cadera, y el fémur tranquilamente se puede mover, o la tibia también. Entonces no acorta el periodo de convalecencia de estar en cama sin moverse. ¿Sí? Bueno,
Eh, un gran número de fracturas en el esqueleto inmaduro pueden ser tratadas con reducción y osteosíntesis con excelentes resultados, siempre y cuando se conserve siempre el sentido común para elegir el material de reducción. Recuerden que tenemos clavos endomedulares y placas y tornillos como las alternativas más viables. Pero en los niños, con lo que mejor anda o más se utiliza es el tratamiento ortopédico, con ortesis, ya sea vendajes, yesos, pero un tratamiento conservador. ¿Sí? Los niños no son adultos pequeños, ¿sí? Son seres en crecimiento que presentan características únicas y como tales merecen un cuidado especial. Bueno, chicos, creo que ahí les di un pantallazo de lo que son las fracturas en niños. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Se escucha? ¿O se escuchó? Buenos días, doctor. Sí, doctor. Buen día. Sí, sí, sí. Buen día. ¿Cómo están? Tengo una pregunta. ¿Escuchamos? Entonces, tenemos entre las placas y los clavos y los clavos no medulares Para tratamientos y quirúrgicos, para tratamiento. clavos endomedulares y placas y tornillos, lo más usado. Siempre y cuando recuerden tratar de no tocar la fisis, el cartílago de crecimiento, para no alterar la longitud del miembro ni el crecimiento de ese hueso. Pero los dos tienen la misma, se funcionan de la misma manera, no hay una particularidad entre los dos estabilizan. No, o sea, uno, las placas y tornillos se abre el foco de fractura, se abre el hueso donde está la fractura. En cambio, en los clavos, la apertura para introducir los clavos es a distancia. O sea, por ejemplo, una fractura de fémur, vos haces el enclavado desde el extremo distal del fémur, tipo supracondilio, de ahí colocas el clavo hacia adentro. O sea, no tocas el foco de fractura. Hay menor índice de infecciones, hay menos complicaciones, pero necesitas otro tipo de aparatos, digamos. Un arco en C se llama, un intensificador de imagen, que es un equipo de rayos que vos vas mirando los huesos, entonces eso te permite a distancia, desde un clavo, enhebrar el otro fragmento por el canal medular, y es más, a ver, menos agresiva la cirugía, si querés decirlo de una forma. Muchas gracias por contestar, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor. Hola. Yo tengo una pregunta con respecto a la edad. ¿Qué edad se usa más o menos de corte para decir, bueno, esto es una fractura de niño y esto es una fractura de adulto? Porque yo tenía entendido que la cartílago de crecimiento podía estar hasta los 20 años, digamos. Es un niño grande ya, pero sí, normalmente hasta los 16, 18 años se considera. Mira que los cartílagos estén abiertos, hay gente que termina de crecer más tarde, no, ya no dejan de ser niños, digamos. Pero un niño, a ver, vamos a hablar del sistema de salud, acá en Corrientes, a los 16 años deja de ser niño. Pasas a ser a tratarte en un hospital de mayores, pero sabiendo que tenés todavía cartílago de crecimiento, ¿entendés? Está bien, gracias. No hay dudas, no hay preguntas. Nos despedimos. Bueno, que sigan su viernes tranquilos.